Ya hemos visto que Dios es incomprensible porque es infinito, pero es conocible porque Él decidió darse a revelar, Él condescendió al ser humano y se abrió, se mostró, y por eso podemos conocerle. Un aspecto de este tema es la posibilidad de definir a Dios, y si bien no es algo tan común en todas las teologías sistemáticas hablar sobre la definición de Dios, a mí me parece que es de alguna manera valioso, al menos para nosotros valorar y apreciar lo que tenemos en las Escrituras y servir como una introducción al tema de los atributos de Dios, que es donde vamos a tomar mayor tiempo. Debido a que Dios es infinito, en un sentido es imposible que alguien finito dé una definición completa que lo represente de forma cabal y exhaustiva. Digo en un sentido porque depende cómo tomemos la definición de qué significa definir algo. Si se cree que una definición podría agotar completamente la idea en cuestión, especialmente cuando esa idea se caracteriza por la infinidad, entonces Dios no admite ninguna definición. En este sentido, Berkhof dice, es del todo evidente que el ser de Dios no admite definición alguna. Para definir a Dios lógicamente, tendríamos que comenzar por buscar un elevado concepto, bajo el cual Dios pudiera coordinarse con otros conceptos, y luego señalar las características que fueran aplicables únicamente a Dios. Semejante definición genético-sintética no puede darse de Dios, puesto que Dios no es una de varias especies de dioses que pueda reducirse a un simple género. Lo que resulta más posible es una definición analítico-descriptiva, dice Berkhof. Tal definición consiste en enumerar las características de una persona o cosa, pero deja sin explicar la esencia misma del ser. Una definición de esta clase, continúa Berkhof, no puede ser completa sino parcial, puesto que es imposible dar de Dios una descripción exhaustiva y positiva, opuesta a la negativa. Consistiría en presentar una lista de todos los atributos conocidos de Dios, y estos en gran parte son de carácter negativo. Muy interesante contrastar lo que dice Berkhof con las lecturas que ustedes tienen de cómo las distintas confesiones de fe han procurado definir a Dios a lo largo de la historia, y nos damos cuenta que lo que dice Berkhof así es. Lo que han hecho es enumerar atributos de Dios, tanto positivos como negativos. Sin embargo, una definición de algo no requiere un conocimiento de todas sus partes. Se diría lo suficiente si se mencionase un número adecuado de los elementos que lo distinguen de otras cosas. Según este concepto de lo que es una definición, Dios puede ser definido entonces. Pero de inmediato se nota que es necesario hacer otra distinción. Si una persona desestima la revelación de Dios, lo que Dios ha dicho de sí mismo, y solo trata de explicarlo usando el poder de su propia razón, ofreciendo así lo que se conoce como definición filosófica de Dios. Bueno, vamos a ver que hay una notable distinción o diferencia entre lo que los hombres han tratado de explicar de Dios solamente imaginándolo, que lo que los hombres explican de Dios utilizando la misma revelación de Dios. Es como el agua y el aceite o el día y la noche, nada que ver. Noten algunas definiciones solo elegidas al azar. Para Platón, Dios es la mente eterna, la causa del bien en la naturaleza. Anuncio desde el principio, así ustedes pueden prestar atención y valorar. Es notable en estas definiciones filosóficas de Dios, racionales, el elemento impersonal. El hombre con los poderes de su razón no imagina o no distingue o no describe la personalidad de Dios, sino que todas estas descripciones de alguna manera hacen más referencia a lo enorme que es Dios, lo absoluto, pero no lo personal. De nuevo, Platón dice que Dios es la mente eterna,
la causa del bien en la naturaleza. Aristóteles lo consideró como la primera causa de todo ser. El filósofo holandés Spinoza definió a Dios como la sustancia absoluta y universal, la causa real de todas las existencias, y no solo la causa de todo ser, sino todo lo que es, de lo cual toda existencia especial es solo una modificación. Leibniz lo definió como dice, la razón final de las cosas. Kant, el filósofo Kant, definió a Dios como un ser que por su comprensión y voluntad es la causa de la naturaleza. Un ser que tiene todos los derechos y ningún deber. Noten, un ser que tiene todos los derechos y ningún deber. Según Kant, Dios es libre en sí mismo, es el único ser que no tiene ningún deber, es libre completamente. El autor moral del mundo, dice Kant, el autor moral del mundo. Todos conceptos, ideas, son grandes ideas de un ser superior, pero no un ser personal. Para Fichte, Dios era el orden moral del universo, sosteniendo la vida en todo momento. Hegel consideraba a Dios el espíritu absoluto, pero un espíritu sin conciencia, hasta que se vuelve consciente en la razón y los pensamientos del hombre. Strauss identificó a Dios con el universum, Comte con la humanidad, Matthew Arnold con la corriente de tendencia que hace justicia. Matter, un geólogo, dice que Dios es un poder espiritual inmanente del universo que está involucrado en el peligro de su creación. Notable, blasfemo. Henry Sloane Coffin dice que Dios es para mí esa fuerza creadora detrás y en el universo que se manifiesta como energía, como vida, como orden, como belleza, como pensamiento, como conciencia, como amor. Completamente desfigurado, nebuloso las ideas. Para Edward Ames, Dios es la idea personalizada e idealizada del conjunto de la realidad. Y la definición filosófica de Dios que ha recibido mayor aprobación general a lo largo de los años es: Dios es el ser más perfecto y es la causa de todos los otros seres. En definitiva, una gran idea y nada más, una linda intención. Dios es el ser más perfecto y la causa de todos los otros seres. El propósito de esta definición es afirmar que Dios es el ser supremo, elevado por sobre todos, al que nadie puede compararse. Sin embargo, esta definición es bastante insuficiente, ya que no menciona nada acerca de las cosas morales y menos acerca de la personalidad. Cuando vamos a las Escrituras, dejamos la filosofía a un lado, el hombre con todos sus poderes, y vamos a las Escrituras, enseguida notamos que la Biblia no nos da ninguna definición de Dios. No hay en todas las Escrituras una definición en una oración sobre el ser o la esencia de Dios. Schaffer dice al respecto: se observará inmediatamente que Dios no es específicamente definido en ninguna declaración, sino que su existencia y sus atributos son asumidos y aparecen solamente cuando el texto, en varios lugares y en diferentes maneras, afirma lo que Él es y lo que Él hace. Una verdadera definición bíblica de Dios podrá obtenerse solamente de manera inductiva al estudiar todos los pasajes relacionados al tema. Y Schaffer comienza a ofrecer una lista de pasajes que hablan de Dios. Job, capítulo 11, versos 7 al 9, por supuesto Génesis 1:1, Job 36:26, 37:5, 37:23, Salmo 77:19, Salmo 92:5, etcétera, 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 pasando por Mateo 11:27, Romanos 11:33 y 34. A propósito, enseguida me surge a mí la comparación, o parafraseando a Lutero, que decía que un niño sabe más con la Biblia que un papa sin ella. Enseguida uno se goza y alaba a Dios de que un simple campesino, una persona sin estudio, sabe
con la Biblia sabe más de Dios que un filósofo sin ella. Y eso también es la razón por la cual, en un sentido, nos desviamos de la revelación bíblica solo para valorar lo que tenemos, lo precioso que es tener una escritura revelada por Dios para conocer. De otra manera andaríamos a tientas, ciegos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice allí en las epístolas. Antes de la Edad Media se solía enfatizar que la esencia de Dios es el ser absoluto. Tomás de Aquino eligió la autoexistencia de Dios, o le llamaba él la aceidad, como el atributo esencial de Dios. O sea, era una discusión común en la Edad Media entre los teólogos, entre los escolásticos, tratar de definir cuál era la esencia de Dios, cuál es el atributo más importante, cuál es el atributo que lo define a Dios. Y en esas discusiones, Tomás de Aquino pensaba que la autoexistencia de Dios es lo que lo define, pensando, creo yo, en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Escoto, otro escolástico, eligió la infinitud de Dios. También se hizo popular hablar de Dios como el actus purus, en latín acto puro, un concepto un tanto traído de la filosofía griega y que se refiere a que los seres creados, nosotros los seres humanos, tenemos un presente actual, real, algo que estamos, está siempre en desarrollo, siempre estamos transformándonos, creciendo, nos estamos formando hacia algo potencial, por decir así. Nosotros somos un conjunto de ciertas perfecciones con varias imperfecciones. Y es por eso estamos siempre evolucionando, si se quiere, cambiando, creciendo. Y entonces razonaban los escolásticos que solamente Dios es simultáneamente todo lo que es y todo lo que puede ser, infinitamente real e infinitamente perfecto. Por eso dice yo soy el que soy en presente, yo soy el que soy. Y nunca va a ser Dios algo que no es actualmente. Por eso es el acto puro, según ellos. Los reformadores reformaron la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación. Ciertas doctrinas redescubrieron de la gracia de Dios, pero la doctrina de la teología propia prácticamente la dejaron como estaba. Ellos insistieron en la unidad de Dios, la simplicidad y la espiritualidad de Dios, como esos tres atributos, como si fueran los que definen la esencia de Dios. Y eso se ve, y ustedes lo pueden corroborar en el paquete de lecturas, en casi todas las confesiones de fe a partir de la Reforma, casi todas hacen hincapié en la unidad, la simplicidad y la espiritualidad de Dios, como la esencia de Dios. Las palabras de la confesión belga son muy características. En el artículo 1 dice: todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser único, simple y espiritual, al que llamamos Dios. Posteriormente, los filósofos y teólogos encontraron la esencia de Dios en su ser abstracto, en la sustancia universal, en el pensamiento puro, en la absoluta causalidad, en el amor, en la personalidad, en la majestuosa santidad, o en lo luminoso. Luminoso es aquello que por su esencia santa impone terror. Es la conciencia de lo santo. Para algunos eso es lo que define la divinidad. Es un ser que da terror por lo puro, lo inmenso. Sin embargo, la Biblia nunca presenta un concepto abstracto de Dios, sino que lo describe siempre como un Dios viviente que entra en diversas relaciones con sus criaturas, relaciones que denuncian otros tantos diferentes atributos de Dios, o que declaran o que de alguna manera evidencian otros atributos de Dios por medio de esas relaciones. Una indicación de la verdadera esencia de Dios se encuentra en el nombre Jehová, que según la interpretación dada por Dios mismo, significa yo soy el que soy. Fundándose en este pasaje, la esencia de Dios se encontraría en el mismo hecho de ser, es decir, en la existencia abstracta
que interpretada significa existir por sí mismo, permanecer en uno mismo o gozar de absoluta independencia. Repetidamente se cita otro pasaje que contiene una indicación de la esencia de Dios y que es lo que más se acerca a una definición bíblica. Y ese pasaje es Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. Bueno, de allí han tomado los reformadores de Éxodo 3:14 y de Juan 4:24 y esa énfasis en la espiritualidad de Dios, la simplicidad, que Dios es uno, no un conjunto de partes, y la autoexistencia, yo soy el que soy. Esta afirmación de Cristo, Dios es espíritu, indica claramente la espiritualidad de Dios. Las dos ideas que se derivan de estos pasajes, de esos dos pasajes, Éxodo 3:14, Juan 4:24, ocurren repetidamente en la teología para definir la esencia del ser de Dios. En general debería decirse que la Escritura no exalta un atributo de Dios a expensas de los otros, sino que los presenta dando la impresión de que existen en perfecta armonía en el ser divino. Es verdad que a veces se insiste sobre uno y en otras sobre otro atributo, pero la Escritura claramente intenta dar el debido énfasis a cada uno de los atributos divinos. Es, entiendo yo, la única manera que nuestra mente tan pequeña puede de alguna manera comprender algo tan inmenso. Es como verlo como por partes, pero tenemos que evitar el error y volveremos a discutir eso cuando consideremos los atributos de Dios. Tenemos que evitar el error de pensar en Dios como en compartimentos, como Dios es amor, Dios es justo, Dios, y como si cada uno existe separado del otro. De ninguna manera. Yo tengo para mí que lo mismo se puede cometer el error con exaltar demasiado la simplicidad de Dios, la espiritualidad o la autoexistencia. Son solamente algunos de los atributos entre muchos otros. El ser de Dios se caracteriza por una profundidad, plenitud, variedad y gloria que sobrepasa toda nuestra comprensión. Y la Biblia lo presenta como un todo gloriosamente armónico, sin ninguna contradicción interna o inherente. Y esta plenitud de vida no encuentra otra manera posible de expresión que en las perfecciones de Dios. Por eso, lo mejor que ha podido hacer el hombre es eso, es enumerar una lista de perfecciones, que son los atributos de Dios. Veamos entonces cómo han definido a Dios, solamente algunos ejemplos, ¿no? Algunos de las personas que han nacido de nuevo y con el Espíritu Santo en sus corazones, con la luz de la regeneración y la luz de las Escrituras, han procurado definir a Dios. Todas las definiciones que se han hecho por creyentes a lo largo de la historia del cristianismo se basan en lo que se conoce de Dios por medio de sus atributos, tal como se los revela Dios mismo al hombre en su palabra. De acuerdo con Thiesen, podemos decir que Dios es un ser y luego indicar las formas en que Él es diferente de otros seres. Eso es todo lo que podemos hacer. Hoexema dice, Dios es el ser único, simple, absoluto, puramente espiritual y personal, de infinitas perfecciones, completamente inmanentes en todo el mundo, pero esencialmente trascendentes en relación con todas las cosas. Solo una notita al pie aquí, luego se profundizará más el asunto de la inmanencia y la trascendencia de Dios. Pero cuando hablamos de la trascendencia de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios está mucho más allá de nosotros, de nuestro alcance, que hay un abismo entre nosotros y Dios. Él es grande y no lo podemos alcanzar. Pero cuando hablamos de la inmanencia, estamos hablando de su cercanía a nosotros, porque también Dios está cerca. Dios se ha revelado a los seres humanos, se acercó a Abraham y se ha acercado a infinidad de personas y se nos acerca a nosotros los creyentes y viene a morar con nosotros según Jesús. Él habita en nuestro corazón, el mismo Dios que dice que las galaxias de las galaxias no lo pueden contener, es el que ha venido a morar a nuestro corazón y ambas verdades son ciertas en las Escrituras, aunque no podamos reconciliarnos nosotros. Dios es trascendente, pero Dios es inmanente también. Y eso es lo que dice Hoexema. Berkhof lo define de esta manera. Dios es uno,
absoluto, inmutable e infinito en su conocimiento y sabiduría. Su bondad y amor, su gracia y misericordia, su justicia y santidad. Strong ha dado la mejor definición teológica de Dios, según muchos creen, por lo breve, por lo conciso. Dice, Dios es el Espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su fuente, apoyo y fin. El Catecismo Menor de Westminster, de manera similar, dice, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Muy lindas ambas definiciones, tanto de Strong como del Catecismo Menor de Westminster, pero de nuevo uno se pregunta por qué dejar fuera de estas definiciones otras perfecciones de Dios, otros atributos. Y de nuevo caemos a la cuenta que probablemente la mejor definición, la más precisa, sea la que puede introducir casi todos los atributos de Dios o todos los que conocemos en la Biblia. Según Buswell, este es el mejor resumen de la doctrina de Dios como se enseña en la Biblia, el del Catecismo Menor de Westminster. A mí personalmente me fascina la confesión de fe de Westminster, no el Catecismo Menor, sino la confesión de fe donde está de alguna manera completa esta definición. Es la definición más extensa que yo conozco por lo menos, pero valoro mucho, en especial porque no es el producto de una sola mente, sino que fue elaborada por 151 hombres piadosos y estudiosos durante 5 años. Obviamente no estuvieron los 5 años elaborando la definición de Dios, estuvieron elaborando toda la confesión de fe, pero imagino yo que el artículo sobre Dios debió ocupar al menos un par de meses, si es que no más. Y esta es la definición entonces que da la confesión de fe de Westminster. Hay un solo Dios, viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su propia gloria. Se refiere a su voluntad, que es inmutable, justísima y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado. Es galardonador de todos los que lo buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dejará por inocente al culpable. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para Él nada es incierto. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Él es digno de recibir de los ángeles, los hombres y todas las demás criaturas cualquier adoración, servicio u obediencia que Él se complazca en requerir de ellos. En la unidad de la divinidad hay 3 personas de una sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente
del Padre y del Hijo. Esa es la definición de la Confesión de Fe de Westminster. Y de nuevo, todo lo que se dijo antes, yo especialmente quise decirlo para que sepamos valorar y apreciar y darnos cuenta que todo este asunto de las definiciones de Dios no hace más que testificar de que Dios para nosotros en un sentido es incomprensible. Él es demasiado grande, es imposible que los seres humanos podamos capturar todo lo que Dios es en una sola definición. Y valoro muchísimo yo, contrastándola con otras definiciones, que la Confesión de Fe de Westminster incluya la Trinidad en la definición de Dios. Porque si vamos a hablar de la esencia de Dios, la Trinidad es parte de la esencia de Dios y no podemos excluirla en ningún sentido de nuestros pensamientos sobre Dios. Como conclusión a este asunto, podemos preguntarnos si realmente necesitamos una definición de Dios. Dado que la Biblia no define a Dios en una oración completa, concluimos que lo mejor que podemos hacer es seguir lo que nos proponen las Escrituras. En ellas Dios se nos revela principalmente por medio de nombres, imágenes y atributos. Y entonces a eso vamos ahora. Vamos a ver los nombres de Dios, luego consideraremos las imágenes de Dios, las analogías de Dios y finalmente los atributos de Dios. El tema de los nombres de Dios es un tema que tiene mucha importancia, sobre todo si consideramos que los nombres que tenemos en la Biblia sobre Dios fueron todos autoimpuestos por Dios, si se quiere, autorrevelados. Dios nos dice sus nombres. No es que el hombre le puso nombres a Dios, sino que Dios mismo en distintos momentos se ha revelado al ser humano con distintos nombres, y por el concepto que tenían los orientales sobre lo que es un nombre, que va íntimamente relacionado con el carácter de la persona. Los nombres de Dios entonces revelan aspectos del carácter de Dios, y es muy valioso e importante que los estudiemos. Pero antes de estudiar los nombres en plural de Dios, también es importantísimo que nosotros tomemos nota de que la Biblia habla en singular del nombre de Dios. Y en tanto que la Biblia registra diversos nombres de Dios, también nos habla del nombre de Dios en singular. Es necesario que nosotros distingamos ambos asuntos por separado y valoremos lo que significa el nombre de Dios. La frase es el nombre de Dios, el nombre del Señor, siempre en singular, y variaciones de la misma aparecen en casi 100 pasajes del Antiguo Testamento y en más de 200 pasajes del Nuevo Testamento. Algunos ejemplos. Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Salmo 8.1, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 48.10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor. Salmo 76.1, su nombre es grande en Israel. Proverbios 18.10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y en el Nuevo Testamento, santificado sea tu nombre. Mateo 6.9. Yo he venido en nombre de mi Padre, Juan 5.43, y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 17.6. Es notable, de nuevo, más de 300 ocasiones en las Escrituras se habla de el nombre de Dios. En todos estos ejemplos, y los que no hemos mencionado, el nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con todo su pueblo o con una sola persona, de manera que el nombre de Dios se convierte en sinónimo de Dios. Este empleo se debe al hecho de que en el pensamiento oriental el nombre jamás se consideraba como un mero vocablo, solo como palabras para distinguir a alguien de otra persona, como si fuera a enumerar algo, sino como la definición de la naturaleza de la cosa designada. Conocer el nombre de una persona era adquirir poder sobre ella. Y en los encantamientos de aquella época, los nombres de los varios dioses se usaban para ejercer poder sobre ellos.
Entonces, en el sentido más general del vocablo, el nombre de Dios es su propia revelación. Erickson dice al respecto, los nombres hebreos no eran meras etiquetas para distinguir una persona de otra. En nuestra sociedad impersonal rara vez se escoge un nombre por su significado. Se suele escoger porque a los padres les gusta o porque está de moda. Sin embargo, para los hebreos era distinto. Se escogía cuidadosamente un nombre atendiendo a su significado. Mientras que en nuestra sociedad un número puede resultar tan eficaz como un nombre, e incluso más. Los hebreos consideraban el nombre como una presentación de la persona que lo llevaba. Así que en la Biblia el nombre de una persona es una descripción de su carácter. De igual manera, los nombres de Dios en la Biblia son varias descripciones de su carácter. En un sentido amplio, entonces, el nombre de Dios, en singular, es igual a todo lo que la Biblia y la creación nos dice en cuanto a Dios. Cuando decimos al orar, santificado sea tu nombre, como parte del Padre Nuestro de Mateo 6:9, estamos pidiendo en oración que las personas hablen de Dios de una manera que le honre y que reflejen correctamente su carácter. Este honrar el nombre de Dios se puede hacer con acciones, tanto con palabras, porque nuestras acciones también reflejan el carácter de Dios a quien servimos. Por eso decía el Señor allá en Mateo 5:16, y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorificamos a Dios por lo que decimos sobre Dios y por lo que hacemos en el nombre de Dios. Honrar el nombre de Dios, por consiguiente, es honrar a Dios. Y también el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es un mandamiento de que no deshonremos la reputación de Dios, ni por palabras que hablen de Él de manera necia o equívoca, ni por acciones que no reflejen su verdadero carácter. El nombre de Dios es el carácter de Dios, es la persona de Dios. Y hay al menos 4 implicaciones de este concepto, que las menciona Garrett, tomado de otro teólogo, y las menciono yo tomando algo de Garrett, tomando algo de otros lugares, pero me parece muy valioso que pensemos, antes de ver cada nombre de Dios, la implicación que tiene estas más de 300 menciones de el nombre de Dios en singular. En primer lugar, el nombre de Dios significa la posibilidad de la revelación divina. Dios es conocido solamente donde Él mismo da a conocer su nombre. Berkhof dice, se debe únicamente al hecho de que Dios se ha revelado en su nombre, el que podamos ahora designarlo por ese nombre en sus varias formas. Los nombres de Dios no son de invención humana, sino de origen divino. Aunque los vocablos se han pedido prestados al lenguaje humano y se derivan de relaciones humanas y terrenales, son antropomórficos y señalan de alguna manera la condescendencia de Dios, acercándose Dios al hombre. En segundo lugar, el nombre de Dios manifiesta la naturaleza de Dios como persona. Llamar a Dios por su nombre sugiere que Dios es un tú y no un eso, no es una cosa Dios, es una persona. O como dice Garrett, es la persona, no una persona, porque Él es único, no es uno entre varios, sino único en su clase. Y nosotros, en definitiva, somos personas, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Es una prerrogativa de las personas poseer un nombre. El Dios que manifiesta su nombre es descrito en los libros bíblicos por medio de antropomorfismos, es decir, que se habla de Dios usando las formas que se usan para referirse a los seres humanos. Dios es persona y por eso nosotros, personas, somos personas porque Dios es una persona y porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Si quieren profundizar sobre este asunto de la personalidad de Dios, de que Dios es persona, deberían ver la lectura que tienen en el paquete de lecturas de Garrett, que habla que Dios es persona y está presente por ser persona. Y además
pueden ver en la teología de Schaffer, teología sistemática de Schaffer, en el tomo 1, el capítulo 13, donde él discute de una manera bastante profunda, citando a muchos otros teólogos, qué significa el concepto de personalidad y eso qué implicaciones tiene en la persona de Dios. Y también Erickson, un poco más breve, pero muy valioso también, en el capítulo 13, que habla de los atributos de grandeza de Dios, discute la personalidad de Dios. Existe un fuerte contraste entre los términos analógicos que se refieren a Dios en la Biblia. Analógico quiere decir por analogía, por comparación. Se habla de Dios como Padre, como Rey, como Pastor, como Redentor, como Señor, que sirven para magnificar la naturaleza personal del Dios bíblico. Dios es Pastor, bueno, habla de algo personal, es Padre, es Rey, todos aspectos que son personificados en seres humanos. Y los términos más impersonales para la deidad que se usan en la filosofía occidental. Ya lo hemos mencionado en cuanto a las definiciones, pero déjenme solo decir o mencionar algunas descripciones de Dios impersonales de los filósofos. Sócrates hablaba del daimon en griego. Platón hablaba de la idea de lo bueno. Aristóteles del primer motor. Plotino de el uno. Spinoza hablaba de la causa sui, que es la causa de sí mismo. Hegel hablaba del absoluto. Spencer del incognoscible. Eunomio de Cisco hablaba del ingenerable, es decir, el que no tiene origen. La Biblia nunca habla así de Dios, jamás, de ninguna forma. Las formas preferidas de hablar en la Biblia de Dios, casi todas hacen referencia a la personalidad de Dios. En tercer lugar, el llamar a Dios por su nombre tiene como propósito llevar a los seres humanos a la comunión, al compañerismo con Él. Que alguien comunique su nombre implica que se da a conocer. Que Dios nos manifieste su nombre significa que llama a los seres humanos a que lo busquen y entren en compañerismo con Él. Por eso es tan, pero tan maravilloso cuando en la Biblia nos dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Por supuesto es notable de Abraham, pero eso establece de alguna manera como un patrón de que el ser humano puede ser amigo de Dios. Así como se dice que Enoc caminó con Dios, por implicación se está diciendo que los seres humanos después de Enoc pueden caminar con Dios. Cuando se dice que Abraham fue amigo de Dios, implica que los otros seres humanos pueden serlo también. Y es lo que al final Jesús dice allá en Juan 15. Ya no llamaré más siervos, sino amigos. Y eso está implicado en que Dios se acerca al hombre con un nombre. Erickson afirma, los nombres particulares que el Dios personal asume hacen referencia principalmente a su relación con las personas, más que a su relación con la naturaleza. En cuarto lugar, el nombre de Dios intensifica la seriedad de la blasfemia y del maldecir. En la Septuaginta, la blasfemia siempre se refiere en última instancia a Dios. En el Nuevo Testamento, el concepto de la blasfemia está controlado en todo por la idea de la violación del poder y de la majestad de Dios. Pensemos de nuevo, el nombre de Dios significa la persona de Dios, el ser de Dios, todo lo que Dios es. Blasfemar el nombre de Dios es blasfemar, es violar la persona, el carácter, el poder y la majestad de Dios. Y eso es algo muy serio. Respecto a los nombres de Dios en plural, vamos solamente aquí a hacer como una especie de reseña y por supuesto, les recomiendo que lean el capítulo 7 de la teología de Ryrie, la teología básica. Estaba muy lindo la forma en que Ryrie aborda cada uno de los nombres de Dios. Berkhof lo trata en el capítulo 4 de la primera sección, cuando habla del ser de Dios. Y Schaffer toca los nombres de Dios en el capítulo 16 del tomo 1. Y también está muy interesante en la teología de MacArthur y Mayhew. Ustedes pueden revisar ahí para, bueno, si quieren intercruzar la información, pero
Pienso que es algo valioso, sobre todo si algún día ustedes deciden enseñar esto en sus iglesias. Creo que por supuesto tiene muchísimo valor, de nuevo porque es Dios el que los revela sus nombres, y los nombres hablan del carácter de Dios. La Biblia da muchos nombres individuales de Dios, todos los cuales fueron autorrevelados y reflejan algún aspecto del carácter de Dios. Muchos de estos nombres se toman de la experiencia o emociones humanas a fin de describir partes del carácter de Dios, en tanto que muchos otros nombres se toman del resto de la creación natural. En cierto sentido, todas estas expresiones del carácter de Dios en términos de cosas que se hallan en el universo son nombres de Dios, porque nos dicen algo verdadero en cuanto a Él. El nombre más común para Dios es Elohim. Es una forma plural hebrea usada más de 2000 veces en el Antiguo Testamento y se suele calificar como un plural de majestad del nombre general de Dios. La terminación im en hebreo habla de pluralidad y muchos creen ver en esta terminación im la Trinidad, porque el nombre proviene en realidad del abreviado El, que significa Dios, o el fuerte, ser fuerte, probablemente sea el significado, ser fuerte, Él. Pero Elohim sería la forma plural de Él. Se suele traducir como Dios, porque es el nombre más general en las traducciones españolas. Elohim enfatiza la trascendencia de Dios. Él está sobre todos los otros que son llamados dioses. Algunos entienden Elohim simplemente como el plural de Él. A veces se traduce con minúsculas dioses, porque también se usa en general para todo tipo de dioses. Los términos parecen intercambiables, tanto Él como Elohim. En varios pasajes así aparece. En algunos pasajes, como Isaías 31:3, Él se usa para diferenciar a Dios del hombre, por lo que Él significa el poder y la fuerza de Dios y la indefensión de sus enemigos humanos. Oseas 11:9 es bien interesante como ejemplo. No ejecutaré el ardor de mi ira, dice Dios, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Me gusta este texto y lo cito porque Dios mismo se llama a sí mismo Dios, porque Dios soy, y de nuevo, como estamos diciendo, se diferencia del hombre. Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Otro nombre de Dios es Adonai. La designación Adonai en hebreo es Adón o Adonai. En su raíz quiere decir Señor o amo, y se suele traducir como Señor en las Biblias en español. Adonai aparece 449 veces en el Antiguo Testamento y 315 veces junto con Yahweh. Adón enfatiza la relación siervo-amo. Él es el Señor, el Adón, el Adonai. Eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis 24:9. Luego entonces sugiere la autoridad de Dios como amo, aquel con autoridad absoluta, soberano en su reinado, como el Salmo 8:1 o Oseas 12:14. Adonai probablemente deba entenderse como Señor de señores o Señor por excelencia. Un lindo ejemplo es Deuteronomio 10:17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y es hermoso, por eso cito este texto. También en un mismo texto está el nombre Jehová, Yahweh, Dios de dioses. Ahí está Elohim y Señor de señores. Ahí está Adonai. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, porque hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio. Hermoso. Todos los nombres de Dios en un solo versículo. Prácticamente, no todos, pero
los más usados. También es posible entender a Adonai como una forma personal de dirigirse a Dios, con el significado de mi Señor. El tercer nombre es Yahweh. En nuestras Biblias dice Jehová. El nombre Yahweh es traducción del tetragramaton, sin las vocales, Yahweh sería la pronunciación. Como el nombre se escribió inicialmente sin vocales, su pronunciación es incierta. Hay muchísimos ensayos, discusiones sobre esto. Bueno, de lo que yo he llegado a entender es que la mejor pronunciación en el hebreo sería Yahweh. La Reina Valera lo traduce Jehová, mientras que la mayoría de las traducciones modernas traducen Señor, cada palabra con mayúscula para distinguirlo de Adonai, que es Señor solo con la S mayúscula. Cuando usted en una Biblia, en una traducción moderna, como puede ser la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, lee Señor todo con mayúscula, usted sabe que en el original hebreo ahí está Yahweh. Cuando lee Señor solo la S con mayúscula, sabe que en el original es Adonai. Los eruditos judíos generalmente no pronuncian Yahweh. En vez de eso, usan el nombre Adonai, porque tienen respeto al carácter sagrado del nombre del pacto, Yahweh. Sobre todo por lo que dice, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano. Aunque la discusión sobre el origen y significado del nombre es realmente considerable, es extensa, es probable que esta designación común, Yahweh, usada 6.828 veces en el Antiguo Testamento, esté relacionada con el verbo ser, como se nos menciona en Éxodo 3, versículos 14 al 15, cuando Dios declara a Moisés allí en la zarza, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y el verso 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, se refiere a Yahweh, con el que me recordarán por todos los siglos. El nombre Jehová, entonces, Yahweh, representa el nombre divino Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo hayá, ser, en hebreo. Esto tiene particular importancia por las afirmaciones yo soy de Cristo en el Nuevo Testamento, Juan 6:35, 8:12, 10:9, etc., quien en sus declaraciones afirmó ser igual a Jehová, a Yahweh. Para su relación con su pueblo Israel, Dios se identificó con el nombre Yahweh. Y a este nombre respondió Abraham en reconocimiento del pacto abrámico. Notablemente en Génesis 12:8 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Llama la atención que Dios se le aparece a Abraham como Jehová y Abraham hace un altar e invoca el nombre de Jehová en ese altar. Pero después, pasados todos los siglos que pasaron, hasta que se le aparece Dios en la zarza a Moisés, se ve que el nombre de Jehová se había perdido. De manera que ahora Dios se le revela a Moisés para que Moisés vaya al pueblo de Israel y le diga con quién había hablado en la zarza con el nombre Jehová. Se le revela a Moisés, pero ya se le había revelado a Abraham con ese nombre. Con este nombre Dios sacó a Israel de Egipto, los libró de la esclavitud y los redimió. Éxodo 6:6, Éxodo 22, cuando comienza los 10 mandamientos, antes de dar los 10 mandamientos, dice, yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Es el nombre por excelencia, Jehová, el nombre del pacto de Dios con Israel. Mientras Elohim y Adonai eran nombres conocidos por otras culturas, la revelación de Yahweh fue única para Israel.
y es el nombre con el que se distingue esa relación de Dios con Israel. Es el nombre del pacto de Dios con Israel. Y luego hay nombres compuestos. Hay varias formas compuestas de nombres de Dios que usan los nombres El o Elohim y Yahweh. Está El Shaddai, que traducido es el Dios Todopoderoso o el Omnipotente, que probablemente está relacionado con la palabra montaña, algunos dicen con la palabra pecho fuerte, y sugiere el poder y la fuerza de Dios. Este nombre se usa también para señalar que Dios cumple con sus pactos. Aparece en Génesis 17:1, cuando dice que era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, El Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y se reitera entonces el pacto en todo el capítulo 17. Otro nombre compuesto es El Elión, que traducido es el Dios Altísimo, y enfatiza la supremacía de Dios, que Dios está sobre todos los otros supuestos dioses. Se ve eso en Génesis 14, versos 18 al 22, cuando habla de Melquisedec. Melquisedec lo reconoció como el Dios Altísimo, pues él precede al cielo y a la tierra, dice el verso 19. Dice entonces ahí en Génesis 14, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea el Abraham del Dios Altísimo, El Elión, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, El Elión, que entregó tus enemigos en tu mano. Le dice Melquisedec a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y el verso 22 dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Ahí junta todo. Yahweh El Elión, creador de los cielos y de la tierra. Está también El Olam, que traducido es Dios eterno, y enfatiza el carácter inmutable de Dios. En Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Yahweh El Olam. Otros nombres, la verdad hay muchos, pero podríamos enumerar otros términos compuestos que se mencionan a veces para nombrar a Dios, pero pueden ser a lo mejor solamente descripciones de Dios. Jehová Jireh, el Señor proveerá, Génesis 22:14. Jehová Nisi, Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte, en Éxodo 17:15. Yahweh Shalom, el Señor es paz, Jueces 6:24. Yahweh Shabaot, el Señor de los ejércitos, 1 Samuel 1:3. Yahweh Makadeshem, el Señor tu santificador, Éxodo 31:13. Yahweh Tzidkenu, el Señor nuestra justicia, Jeremías 23:6. Bueno, ustedes, como dije, pueden ver, explorar más este asunto. Notablemente me gusta a mí mucho en la teología de MacArthur, se pone como uno de los nombres de Dios la palabra roca. Y es lindo que se le ponga así. Y de nuevo, me gusta que no coincidan las teologías, porque eso enseguida es una señal para nosotros de que las líneas no son tan nítidas. De nuevo, Dios no se deja atrapar en nuestras clasificaciones. Y eso está bueno que así sea. Y a eso también, creo yo, nos estimula a nosotros a seguir viendo en la Biblia, a leer con ojos bien abiertos las Escrituras, tratando de percibir lo que ellas tienen para decirnos sobre Dios, sobre este ser tan precioso, el ser único y adorable que es nuestro Dios.